Buenas, queridos hermanos, hermanas, la paz de Jesús. Vamos con un nuevo video. Ante todo, feliz Día del Padre. Acá en Argentina es el Día del Padre. Y bueno, bendiciones a todos los papás en cualquier lugar que estén viendo este video. El último video que filmamos hablamos de que el obispo tenía que viajar a Tierra Santa del Líbano y tal vez la revisión, la corrección se haría desde allá. Bueno, estando el obispo allá, yo no lo quise molestar, está con muchas cosas, es de dominio público la situación, ¿no? Que hay, que se vive en esta tierra amada por Dios. Y bueno, entonces no lo llamé. Sí lo llamé para saludarlo y demás. El otro día terminó un sínodo. Sé que estuvo con el patriarca y también me enteré por medios de acá de Argentina, obviamente él no lo va a decir, estuvo con el presidente de la Nación, de la República Libanesa. Así que bueno, así estamos. Cuando él vuelva, continuará la revisión del escrito. Siempre vamos en pos del imprimatur. Este imprimatur, en principio yo le mandé un cuerpo principal, que es donde habla todo acerca de este escrito, que versa sobre la dimensión exorcística de la Santa Misa. Pero habíamos comentado también que fue necesario un anexo para explicar un tema puntual, muy importante, que bueno, que fue medio, esto tiene todo un proceso de maduración y bueno, fue pedido por varios lugares y dándonos cuenta que faltaba ese punto tan importante. Entonces fue necesario hacer un anexo que explicara ese anexo, o sea, primero tiene que ver el cuerpo principal y decir, bueno, esto ameritaría una imprimatur, pero después también tiene que ver por lo menos el anexo y también llevar una imprimatur. Y ese anexo, lo que queremos demostrar, en la medida de lo posible, o aproximar la visión a, primero, que la Santa Misa se da un combate espiritual. Segundo, que el oponente es todo el mal del mundo. Y tercero, que Elías, al enfrentar a los profetas extranjeros, libaneses en este caso, en realidad por detrás de estos hombres, agentes del mal, está el accionar de los demonios. Bueno, esta es una consigna muy, muy fuerte que se opone a todo el mal del mundo y ameritó hacer un anexo tan extenso como el cuerpo principal. Con lo cual, todo el anexo, yo en un momento leí el índice y habla de las primeras civilizaciones, historia y relato bíblico, ejes del mal en el relato bíblico, partes del país de Canaán a la que accedieron los hebreos, parte del país de Canaán a la que no accedieron los hebreos, el país de Canaán en el ámbito del ocultismo, los ídolos, desprotección al acudir a los ídolos, división del reino, exilios, el pueblo creado por Dios, el pueblo elegido, los fenicios, los que luchan contra Elías, fenicios, el Líbano, templos, etcétera, etnias, hasta ahí estamos en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Etnias en el entorno a Jesús y Jesús y su relación con Fenicia. Ahora, todo este anexo habla de la parte negativa, de la parte de por qué atrás de todo el accionar de estos sacerdotes cananeos, fenicios, libaneses, estaba el accionar de los demonios, todo el mal del mundo. Decir que todo el mal del mundo es muy fuerte.
Entonces ameritó un anexo y está visto desde el punto de vista de la negativa, del mal. Ahora, confeccionando el escrito, ya habíamos hecho un video acerca de Elías sacerdote. Siempre se lo menciona como un profeta. Bueno, fue necesario abordar tanto en este escrito como en un video que hice hace como 1 o 2 años acerca de Elías sacerdote. Pero en el escrito yo puse otra parte donde estaba Elías como prefiguración de Jesús. En un momento, en una de las revisiones del obispo, le hizo ruido por qué ponía esto, si no estaba por ahí de más, ¿no? Pero bueno, estas cosas son así. Ni él ni yo nos dimos cuenta de la dimensión que tenía poner ni yo que hice el escrito, me di cuenta de entrada la dimensión que tenía poner la figura del día como prefigura de Cristo. Porque recordemos que, bueno, en estos temas del Espíritu, el Espíritu Santo nos va hablando de a poco, conforme a nuestra, nos va moldeando, como una vasija de barro. Pero ahora me queda claro por qué en su momento puse todos estos temas de Elías como prefiguración de Cristo, y ahí nos va a quedar más claro. ¿Por qué? A ver, dijimos que Elías se enfrenta a todo el mal del mundo en este pasaje. En el pasaje de Primera de Reyes 18, capítulo 18, cuando se enfrenta a todos estos brujos fenicios. Pero ¿quién es el único que puede enfrentarse a todo el mal del mundo? Es Jesús, que se enfrenta a todo el mal del mundo en la cruz, ¿no? Nosotros tenemos una lucha contra el mal hasta el final de los tiempos. Por eso el demonio va a poder hacernos daño hasta el final de los tiempos. Pero ha sido vencido en la cruz. Ha sido vencido en la cruz. Entonces, recapitulemos. Jesús es el único que puede enfrentar a todo el mal del mundo. Jesús. Pero aquí, como hay una prefiguración en Elías, él prefiguradamente, al enfrentarse a los 850 sacerdotes del mal, está enfrentando a todo el mal del mundo. Lo habíamos visto en el anexo por la negativa, ahora vamos a verlo por la positiva, es decir, ¿cómo puede Elías enfrentar a todo el mal del mundo si después la carta a Santiago nos va a decir que Elías era una persona como cualquiera, porque si no se lo ve como un superhéroe? Bueno, vamos de a poco. Vamos de a poco. Elías se enfrenta a 450 sacerdotes de Baal y a 400 sacerdotes de Acera. Era como enfrentar a 2 ejércitos. La Escritura nos dice que enfrenta a 400, él solo contra 450 y a 400. Es como enfrentar a 2 ejércitos, un ejército de 2 especies, una bestia del mar, un ejército que venga transoceánico, y una bestia de la tierra, un ejército que venga por tierra de un país de ignorantes. Bueno, entonces si se lo ve como que no solo enfrenta todo el mal del mundo, sino como que enfrenta a 2 ejércitos, él es más que un ejército. Y eso podemos verlo cuando vemos que su discípulo Eliseo, recordemos que Jesús nos dice en
Mateo 10, 24, 25, Lucas 6, 40, que el discípulo no es más que su maestro. Entonces, si Eliseo no es más que Elías, y Eliseo es como todo un ejército, cuanto más Elías. ¿Por qué digo que Eliseo es como un ejército completo? Porque él se enfrentó a todo el ejército sirio. Eso pueden verlo en Segunda de Reyes 6, de 8 a 23. Está protegido con fuerzas celestiales, invisibles, carros y caballos de fuego, etcétera, etcétera. Pero él derrota a todo un ejército poderoso, como el sirio. Eliseo es más que un ejército. Entonces, si Eliseo es más que un ejército, ¿cuánto más Elías, que es su discípulo? Bueno, vamos a poner una nota de color por el Día del Padre. Eliseo, cuando se está yendo Elías, le pide una doble porción de su espíritu. ¿Qué significa eso? Es una frase oriental donde Eliseo le está diciendo, yo soy tu hijo primogénito, quiero acceder a 2/3 de la herencia. Le está pidiendo una herencia espiritual, el espíritu de Elías, ni más ni menos. Tan mencionado después cuando aparezca Juan el Bautista. Porque necesita la autoridad espiritual para continuar la misión. Ahora, esa frase que proviene, que no es solo de nuestras familias orientales, ¿no? Libanesas, proviene del Deuteronomio. A ver, un segundito. Esa frase, el favoritismo con el hijo varón, es del Deuteronomio 21:17. Y es por el vigor del papá al tener el primer hijo varón. Bueno, en los hechos es los 2/3 de la herencia, en los hechos jurídicos, sociales. Ahora, la frase, al decirle una doble porción, parece que le pidiera el doble. Por eso, el Eclesiastés 48, cuando habla de Eliseo, dice que Eliseo hizo el doble de milagros de Elías. Entonces, bueno, ahí hay un juego entre 2/3 y el doble, pero bueno, no viene al caso. Pie de página para el Día del Padre. Ahora, también por eso Jesús va a ser el primogénito, hijo varón de Dios y hermano mayor nuestro, ¿no? Bueno, entonces, sigamos. Elías es como un ejército. Ahora, volvamos a la parte central de que Elías puede enfrentar a todo el mal del mundo porque es figura de Jesús. Ahora vayamos a ver por qué es prefigura de Jesús. Porque hay muchas analogías en su ministerio. Y esto también está comentado en el anexo o en el cuerpo principal, y va a haber que modificarlo para decir que se puso justamente por esta cuestión. ¿Dónde vemos las analogías? Bueno, vamos a la primera. Elías irrumpe en las escrituras directamente en su ministerio. No se sabe nada de él, pero se sabe que procede de Tisbé, en la región de Galad, tribu de Manasés, del otro lado del Jordán, en la Transjordania, actual Jordania.
Bueno, ahí es cuando irrumpe, cuando empieza su ministerio. Jesús también empieza su ministerio viniendo del otro lado del Jordán, de Jordania. Ahora, vayamos a algo muy, muy importante. De Elías no se conoce nada de su familia, nada. Por eso, cuando vuelvan a ver el video de Elías y Juan el Bautista, que hice hace 2 años atrás, para humanizarlo a Elías, y que no es un superhéroe, empieza a, y Juan el Bautista, que es un nuevo Elías, es superabundante las menciones a la familia de Juan el Bautista, el nuevo Elías. Entonces dijimos, de Elías no se sabe nada de su familia. Lo mismo va a pasar con Melquisedec, que es una recontra confirmada figura, prefigura de Jesús. No viene el caso meternos con Melquisedec. Entonces, de Melquisedec no se sabe su procedencia, no tiene padre, no tiene madre, nada, es prefigura de Jesús. Entonces Elías también tiene que ser, no se tiene que conocer nada de su familia para ser prefigura de Jesús. Interesantísimo, sería cuestión de desarrollarlo ese punto en otro video. Sigamos con analogías. Elías en un momento, a pedido de Dios, debe ir a lo de una mujer viuda en Fenicia, en el Líbano, con la cual Yahvé ya había hablado con ella y lo esperaba. Esto en Elías, en Jesús. En un momento de su ministerio debe ir a Fenicia, allí lo busca por todos los medios la mujer cananeo fenicio libanesa que clama por su hija endemoniada, con tantos brujos en nuestro país de Canaán, ¿cómo le iba a estar endemoniada la mujer libanesa, la hija? Pero esta luego pasa a ser el símbolo de la fe, ¿no? Marcos 7, Mateo 15, etc. Bueno. Elías, vamos a otra. Elías, luego también su discípulo Eliseo, son profetas que a diferencia de los profetas mayores y menores de los otros libros, tienen la capacidad de hacer milagros en nombre de Dios, sobre la naturaleza y también para la gente. O sea, todos los otros profetas, todos los otros personajes, ninguno pudo hacer milagros, salvo Elías y Eliseo. Jesús también realiza muchos milagros, signos de que el reino de Dios ha llegado. Vayamos a uno muy importante. Elías resucita al niño fenicio, hijo de la viuda en la ciudad de Sarepta, en el Líbano, invocando 3 veces al Dios verdadero. Prefigura de hacerlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Elías y luego sus discípulos son los únicos humanos en volver a la vida a una persona. Jesús realiza resurrecciones, o sea, volver a la vida en su ministerio público, en los casos del joven hijo de la viuda de Naín, de la hija de Jairo y de Lázaro. Pero él no invoca a Dios porque él es Dios y tiene la plenitud del poder de Dios. ¿Está? Bueno, acá vemos que tanto Eliseo como Elías hacen muchos milagros, los únicos, y acá vimos uno en particular que es ni más ni menos que resucitar a un muerto. Volver a la vida, volver a traer a esta vida a un muerto. Bueno, esto es muy particular, pero vamos. Volviendo al pasaje en cuestión, Primera de Reyes, capítulo 18, cuando Elías dice que ellos son 450 y 400 y que él quedaba solo, son palabras prefigurativas del momento de la pasión donde Jesús, recitando el Salmo 22, dice: Dios mío, ¿por qué me habas abandonado? Mateo 27 y Marcos 15. De hecho, alguien a los pies de la cruz
cree que Jesús lo está llamando a Elías. Bueno, y nótese también que ambos hechos ocurren antes del sacrificio. O sea, Elías, tanto el de Jesús como el de Elías. Elías, antes del sacrificio, antes de llamar al Espíritu de Dios, y Jesús antes de la crucifixión. En el versículo 30, Elías llama a todo el pueblo, le dice: acérquense a mí, análogo a cuando Jesús dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, en Marcos 11. Elías lo hace antes de reparar el altar, y Jesús también hace esta invitación antes de su sacrificio. Bueno, aquí dimos muchas analogías entre Jesús y Elías, y nos queda más claro cómo Elías puede enfrentar a todo el mal del mundo. Claro, porque el único que lo puede hacer es Jesús, y en este caso, en el Antiguo Testamento, lo que se está mostrando es, como ya lo dije en todo el texto, es la prefigura de la misa. Que analizamos esa prefigura tan completa para poder entender la dimensión exorcística que hay en la Santa Misa. Bueno, espero que haya sido claro. Seguimos en oración por la búsqueda del imprimatur que pueda llevar este conocimiento y luego esta implementación de la misa a todas las naciones. Dios bendiga a la paz en todo el mundo. Alabado sea Jesús nuestro Señor.